la pesca, el comercio, la devoción religiosa, las tropas de Napoleón, tumbas y, durante siglos, el vidrio. Una larga historia ha dado fama a Murano. Se trata de un conjunto de pequeñas islas cuya superficie total no rebasa los 5 kilómetros cuadrados. Los romanos lo fundaron como un puerto pesquero y más adelante se convirtió en un importante nodo de comercio. Como el resto de Europa, declinó en la Edad Media. A partir del siglo XI, comenzó a repoblarse por eremitas de la Orden de la Camándula, quienes fundaron allí el monasterio de San Michele. Napoleón ordenó cerrarlo y las islas se convirtieron en camposanto. Pero lo más importante que ha ocurrido en Murano, si lo medimos por su repercusión, ha sido que allí se instalaron numerosos fabricantes de vidrio a partir del siglo XIII. Hasta la fecha, el nombre de Murano se asocia con objetos de vidrio de elegante manufactura. El vidrio y el desarrollo de su industria quizá no parezcan demasiado importantes, pero nos trajeron, entre otras cosas, el espejo y las lentes del telescopio y del microscopio. Del espejo ya hemos hablado en otros programas de esta serie. Sin su perfeccionamiento, la gente no habría podido conocer el aspecto de su propio rostro tal y como es visto por los demás. Y desde luego no se habrían pintado los grandes autorretratos de Durero, Velázquez y Rembrandt. Los espejos promovieron la perspectiva, no solo artística, y la introspección, no solo visual, que son características distintivas de la cultura moderna. Por su parte, los instrumentos ópticos ampliaron radicalmente nuestra visión del mundo. En enero de 1610, Galileo Galilei mejoró uno de los primeros telescopios que podían adquirirse y gracias a este instrumento se convirtió en el primer ser humano en observar lunas que giraban alrededor de Júpiter. De nuevo, este descubrimiento no parece demasiado importante, pero en aquel momento la astronomía oficial, apoyada por la Iglesia y por los intelectuales desde hacía 15 siglos, decía que todos los cuerpos del universo, el Sol, las estrellas, los cometas, giraban alrededor de la Tierra sin excepción. Las 4 lunas observadas por Galileo llevarían a replantearse por completo la idea que se tenía del espacio exterior. La Tierra no ocupaba un lugar tan central e importante en el cosmos como el que había planteado Ptolomeo en su Almagesto. Las lentes y espejos hechos de vidrio también nos revelaron un insospechado mundo minúsculo. En la segunda mitad del mismo siglo XVII, un vendedor de paños holandés llamado Antoine Philips van Leeuwenhoek ideó una nueva forma de producir lentes esféricas con gran potencia de aumento que él quería utilizar en principio para analizar los hilos de su mercancía. Con ellas pudo observar por vez primera un microorganismo. Como la muestra de donde lo había tomado era una infusión de heno, a lo que hoy sabemos que es un protozoario, un ciliófolo del reino protista, se le puso por nombre infusorio. Casi al mismo tiempo, su contemporáneo Robert Hooke publicó el primer catálogo ilustrado de plantas y de insectos mirados a la luz del microscopio. El volumen llevaba por título Micrografía y algunos creen que fue el primer bestseller científico. Hooke también observó los restos de las células de un corcho y las llamó así, células o celdas, cells en inglés, por su semejanza con las de un panal de abejas. Los microorganismos habían llamado la atención de los científicos, renuentes en un principio a aceptar su existencia, pero no parecían tener la menor importancia para la gente común. Sin embargo, en 1876, gracias a los microscopios, Robert Koch pudo establecer una relación causal directa entre un microorganismo y una enfermedad. Koch aisló el bacilo del anthrax que diezmaba el ganado y más tarde encontró que también la tuberculosis, azote de la humanidad, era causada por una bacteria. Estos descubrimientos nos permitieron entrar en la era de la higiene, que ha disminuido notablemente los sufrimientos de nuestra especie.
En resumen, gracias al avance en las técnicas de producción del vidrio, el mundo humano se ha vuelto amplísimo. El vidrio artificial nos ha ayudado a explorar nuestra intimidad, a comprender nuestra pequeñez en el vasto universo y a descubrir un mundo microscópico tan fascinante como amenazador. La industria del vidrio hizo avanzar a la astronomía, la física, las telecomunicaciones, la biología, la medicina y otras disciplinas. En la transparencia e invisibilidad de este material, como en las del aire, puede jugarse nuestra propia supervivencia. Schopenhauer decía que la genialidad era tan útil para la vida doméstica como un telescopio astronómico para ver una obra de teatro. Como es evidente, los espejos, los telescopios y los microscopios son útiles en distintas dimensiones. Y un fenómeno tan complejo como la creatividad merece ser estudiado con distintas ópticas en distintas dimensiones. Para analizarla desde una perspectiva telescópica, la menos frecuente me parece, volvamos a las islas de Murano. En el siglo XIII, las autoridades de Venecia ordenaron que todos los fabricantes de vidrio se reubicaran allí, 1500 metros al norte de la ciudad. Nadie sospechó entonces los efectos que tendría esta ordenanza. Los fabricantes de vidrio, que antes estaban dispersos por toda Venecia, se volvieron vecinos. La información, las ideas, las técnicas, los empleados, los aprendices, comenzaron a pasar de unos fabricantes a otros, y esto aceleró la evolución de la industria del vidrio como en ninguna otra parte. Steven Johnson, un estupendo historiador y divulgador de la ciencia, cree que debemos considerar a Murano como el primer Silicon Valley, y no porque el vidrio se haga con arena rica en silicio. Si hubiéramos contado con un telescopio que detectara el movimiento de la información, habríamos visto que las distintas fábricas de vidrio en Murano eran como nodos de una densa y ajetreada red. Las redes son el terreno fértil para la creatividad. Tendemos a imaginarnos a los grandes genios creativos como entes aislados que en su soledad pergeñan grandes ideas que de otra manera jamás habrían existido. Se trata de una imagen tan romántica como errada. No se trata de restarle mérito alguno a los héroes de la invención, ni a su esfuerzo competitivo por alcanzar un sitio en la historia. Es así como se ven a simple vista. Pero la visión telescópica nos revela una espesa y compleja red de incesante dinamismo en la que la información fluye de un nodo a otro, levantando paulatinamente las edificaciones del conocimiento hasta permitir que sus uniones hagan posibles los momentos eureka y las grandes innovaciones. Esta red, esta urdimbre incesante, explica muchas cosas. Por ejemplo, en el mismo año en el que Galileo descubrió las lunas más grandes de Júpiter, casi en el mismo mes, otro astrónomo, Simón Marius, alemán, hacía la misma observación. Una vez que se tuvieron telescopios y que mejoró su tecnología, era inminente descubrir que, salvo la Luna, ningún cuerpo celeste gira alrededor de la Tierra. Newton y Leibniz disputaron la paternidad del cálculo infinitesimal, que ambos desarrollaron al mismo tiempo y de manera independiente. Darwin publicó El origen de las especies en 1859, cuando sus amigos lo premiaron a hacerlo, pues sabían que Alfred Russel Wallace estaba a punto de adelantársele. Poincaré hizo contribuciones esenciales a la teoría de la relatividad especial, aunque el crédito suele darse en exclusiva a Einstein. Las grandes innovaciones casi simultáneas no son la excepción, sino la regla. Tanto es así que hace 90 y tantos años 2 académicos de la Universidad de Columbia publicaron un ensayo al respecto con un título que era una pregunta provocadora. ¿Son inevitables las invenciones? Para terminar, volvamos por última vez al Véneto. Como ya lo mencioné, las autoridades de Venecia
ordenaron la reubicación de los fabricantes de vidrio. Esta ordenanza no obedecía a ninguna razón positiva que tuviera que ver con el mejoramiento de la industria. Al contrario, la decisión de expulsarlos a Murano se tomó por miedo. Para hacer vidrio a partir de arena se necesitan temperaturas altísimas, cercanas a los 1500 grados Celsius. Como los venecianos construían sus casas principalmente con madera, el peligro era muy real. No obstante, los fabricantes no recibieron la orden con gusto, pues afectaba su producción y sus bolsillos. Al paso del tiempo, el cambio convino también a los productores de vidrio. Lo curioso es que muchos años más tarde, las autoridades de Venecia iban a emitir otra orden que les afectaba directamente. Y esta vez para prohibirles que salieran de la ciudad y se llevaran a otras partes los secretos de una industria que les reportaba grandes beneficios. Muchas veces no sabemos qué efectos tienen o tendrán las medidas que se toman contra nosotros o en favor de nosotros. Soy Pablo Boullosa, usted tiene la palabra.